abogados, los jueces, los políticos, no importa quién diga, cosa alguna contra Dios, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿A quién voy a obedecer? Cuando alguien difiere de lo que está diciendo el Señor, entonces debo obedecer al Señor. Estos cometieron el error de dejarse guiar por la democracia, dejarse de guiar por los profesionales y desatender las palabras que el hombre de Dios estaba dando en ese momento. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Mire lo que se sumó a lo que ya dije. Observe bien. Número uno, los profesionales decían debemos seguir adelante. El voto democrático, debemos seguir adelante. Y ahora la naturaleza parecía indicar que estos tenían razón. Soplando, ¿no es cierto? Soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, porque la gente siempre desea algo, quiere algo. Entonces, teniendo eso, ya no me importa lo que diga el siervo de Dios. Teniendo eso, no me importa cuál sea la palabra de Dios, ya tengo lo que deseaba. Mi confirmación era que soplara el viento del sur. Esto está todo bien, lo que dice el siervo de Dios no tiene ninguna importancia. Bueno, vamos a ver si tiene importancia o no tiene importancia lo que dice el siervo de Dios por el Espíritu. Verso 14. Pero no mucho después, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, o nordeste. El viento se llamaba nordeste, el viento se llamaba Euroclidón. ¿Cuándo ocurrió esto? El verso dice, no mucho después. Siempre ocurre lo mismo, no mucho después. Cuando desobedecemos la palabra del Señor, no tarda mucho en que comencemos a ver las consecuencias de haber desobedecido a la palabra del Señor. Cuando no hacemos caso a lo que Dios está diciendo, no tarda mucho antes de que veamos las consecuencias de haber desatendido a la palabra del Señor y no escuchar lo que Dios nos está hablando y lo que Dios nos está diciendo. Este es el caso. Estas son las consecuencias. Mire, cuando se trata de Dios, olvídese de la democracia. Olvídese de lo que digan los profesionales. Olvídese de lo que digan las circunstancias. Todo parecía indicar que debían seguir adelante, pero Dios había dicho que no. Circunstancias parecían positivas. Los profesionales y la democracia, todo estaba en acuerdo, orientado en favor de que siguieran adelante, pero no funcionó. No, allí llegó Euroclidón. Poco tiempo después de nuestra desobediencia, poco tiempo después de nuestra testadurez, poco tiempo después de nosotros empecinarnos con seguir haciendo lo que queremos hacer, aunque sabemos que es contra la voluntad del Señor, aunque sabemos que no debemos seguir esa línea. Bueno, las consecuencias son fatales, las consecuencias son terribles, espantosas. Euroclidón llegó, allí llegó la tempestad, allí llegó el huracán, allí llegó el viento huracanado. Nunca falta, siempre viene contra nuestras vidas. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, no lograban orientarse de la manera correcta, proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. ¿Por qué siempre hacemos lo mismo? ¿Por qué siempre sucede lo mismo? Cuando desobedecemos vienen los vientos y cuando vienen los vientos entonces ya dejamos de luchar. Sí, soltamos, nos entregamos, que nos lleve Euroclidón, que haga con nosotros lo que Él quiera. Y habiendo corrido a sotavento, llevado por el viento, de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. ¿Qué es el esquife? El esquife es el botecito salvavidas que tiene el barco. Ese esquife, regularmente estos barcos lo tenían amarrado detrás y lo arrastraba
el barco o lo llevaban a un lado. Bueno, dada las circunstancias y dado el viento huracanado, ellos tenían temor tal vez de que el barquito, el salvavidas, se fuera, se escapara o peor aún, que se estrellara contra la nave. Algunos de los peligros que habían con el esquife, con el botecito salvavidas que iba arrastrando la gran nave. Entonces, tenían que evitar que cualquiera de esas cosas ocurrieran, así es que lo que hicieron fue traerlos, recoger el esquife. Recoger el esquife significa que lo alaron, lo subieron con dificultad y lo metieron dentro de la nave, dentro del barco. Y ahora pues habían salvado el esquife y se habían librado de una tragedia. Y una vez subido a bordo el esquife, usaron de refuerzos para ceñir la nave. Lo subieron a bordo, lo subieron a la nave, lo recogieron, lo recobraron, lo subieron a la nave y ahora están amarrando la nave para que la nave no se rompa. Probablemente sogas que cruzaran la nave de un lado a otro para evitar que la nave se fuese a romper, se fuese a partir. Una vez a bordo, una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar a Sirte, que es unos bancos de arena que hay en esa zona, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Ahora están entregados a la deriva, que nos lleve el viento hacia donde quiera. Ya no tenemos ninguna orientación. Así es que, amarrado el casco de la nave, se entregaron, pase lo que pase. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. ¿Qué es alijar? Alijar es echar aquellas cosas que pesan mucho en el barco, aquellas cosas que no son indispensables y que hacen la embarcación pues más liviana, más liviana y con mayores posibilidades de supervivencia. Todo lo que es lujo en esos momentos hay que echarlo por la borda. Importante detalle, importante información, porque cuando llegan los vientos, cuando llegan los golpes, cuando llegan esos azotes, esos euroclidones a nuestra vida, no podemos escatimar cosa alguna. Aquello que en el día de ayer era tan importante para nosotros, ahora ya no tiene ninguna importancia. ¿Sí? Hoy en la noche, en el baile del barco, alguna jovencita podía estar peleando por el vestido que se iba a poner, el maquillaje que iba a utilizar, el peinado que iba a lucir aquella noche, los zapatos. Ahora llegó Euroclidón y ya no me importan los zapatos, ya no me importa el peinado, ya no me importa el vestido. ¿Sí? El jovencito que quería ir con su linda corbata o lazo o chaqueta bien elegante, ya esas cosas no tienen ninguna importancia porque nos llegan a la vida ciertos problemas que hacen que esas cositas secundarias pues no nos importen en lo más mínimo. Utilicemos esa capacidad que Dios nos ha dado para decidir, esa capacidad que Dios nos ha dado para juzgar, porque hay sobrepeso a veces en nuestras vidas que tenemos que abandonar, que tenemos que dejar, que tenemos que soltar por el camino, porque hay cosas que no son determinantes en nuestras vidas, pero nos hacen naufragar, porque son peso excesivo, cargas con las cuales no podemos seguir adelante. Hay ciertas prácticas y ciertas conductas que tenemos que abandonarlas. Y aquí esta gente comenzó a alijar, comenzó a tirar por la borda cosas que ayer eran importantes, pero ya hoy no lo son. Las maletas, la ropa, los documentos se fueron. ¿Qué me importa ahora? Ningún documento, ninguna ropa. ¿Qué me importa ahora? Algunos recuerdos. Si voy a perder la vida, entonces hay que abandonar aquellas cosas que no son determinantes para vivir, que no son determinantes para el desarrollo nuestro en Dios, en el Señor. Y al tercer día, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Ahora entraron en otro nivel.
estaban alijando, estaban echando cosas que no tenían mucha importancia. Pero ahora comenzaron a lanzar algunas cosas que sí eran importantes. Algunos aparejos, algunos de los equipos de la nave, los tablones, algunas de las vigas esas que cruzaban, comenzaron a tirarlas también. No es porque no fueran importantes, es porque no eran determinantes para sobrevivir y se convertían en este momento en un lujo, en un sobrepeso. Tenemos que deshacernos de vez en cuando de cosas que sí son determinantes en nuestras vidas, que sí son importantes en nuestras vidas, pero son importantes, pero en algún momento no me permiten avanzar, no me permiten continuar adelante. Tenemos algunos caprichos en nuestras vidas que tenemos que dejarlos, que tenemos que abandonarlos. Y a veces preguntamos, ¿pero esto es asunto de salvación? Bueno, no es de salvación, pero puede ser de vida o muerte. No es de salvación, pero podría impedir que yo avance. Así es que, aunque no sea una cosa que me vaya a condenar, es una cosa que no me permite avanzar. Un hermano me compartía en la ciudad de Boston, me compartía cómo él tenía un vicio de ver televisión, que todos los días pasaba 4 o 6 horas frente al aparato de televisión y no hacía absolutamente nada más. Ese no leía, no oraba y decía, las horas que yo podría dedicar a la oración, las horas que yo podría dedicar a la palabra, las tengo comprometidas con la televisión. ¿Y qué hago, pastor?, me dijo. Bueno, le dije, haga como hizo Gigi Ávila alguna vez en su ministerio, tírelo por la ventana, échelo a la basura, destrúyalo, porque para usted sí se está convirtiendo en el cajón del diablo. Si entretenerme con un juego de video todo el día hace que no atienda a mi esposa, que no atienda a mis hijos, que no haga lo que tengo que hacer, entonces eso es algo que tengo que echar de mi vida, que tengo que quitar de mi vida, aunque sea un aparejo, aunque sea un elemento importante para mí. Pero si me está haciendo daño, si está impidiendo que yo logre desarrollarme como debo desarrollarme, tengo que soltarlo, tengo que dejarlo. Así es que aún los aparejos de la nave comenzaron a echarlos por la borda. Dice, con nuestras propias manos. ¿Por qué con nuestras propias manos? Porque son cosas que las tengo que hacer yo. No las puede hacer el pastor por usted, no las puede hacer papá por usted, no las puede hacer mamá, no las puede hacer el amigo, no las puede hacer el líder de su célula o de su grupo familiar. No, las tiene que hacer usted mismo, con nuestras propias manos. ¿Cómo me impresiona esa frasecita? Con nuestras propias manos. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días. O sea, ya no podíamos distinguir si estaba de día o si estaba de noche, porque ni aparecía el sol, ni aparecían las estrellas. Estaba totalmente nublado. Estamos hablando de tiempo de tempestad. Usted conoce ese ambiente, tiempo de tempestad. Y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. ¿Ocurre eso? Perdemos la esperanza de salvarnos. Ya creo que no tengo oportunidad. Ya creo que no voy a seguir adelante. Ya creo que no hay posibilidades. Perdimos toda esperanza de salvarnos. Se fue el ánimo, se fue el entusiasmo, ya no luchamos más, ya no tenemos ganas de pelear. Cuando se pierde la esperanza, se pierden los deseos de seguir luchando. No pierda la esperanza. Eso es lo último que se puede perder. Usted, fíjese bien, sin comer puede durar algunas semanas. Sin beber agua, sin agua, puede durar algunos días. Sin respirar puede durar algunos minutos, pero sin esperanza no se puede vivir ni un segundo. Sin esperanza no se puede vivir ni un instante. Esperanza, necesitamos alimentar la esperanza. Necesitamos alimentar la convicción de que al otro lado de la oscuridad Dios tiene algo para nosotros. Recupere la esperanza. Si la había perdido en el día de hoy, recupérela.
Déjeme hacer un pequeñito alto para recordarles que la dirección,